Hola, hola, Creative Lover, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a practicar una técnica de vertido diferente. Vamos a vertir la pintura sobre un lienzo haciendo un patrón con palitos de madera. ¿Cómo los pegué? Solamente tomé un lienzo y agregué un poquito de pegamento en el palito, pero solamente en una parte del palito, no lo llené completamente. Y empecé a pegar los palitos. Eso sí, tuve que recurrir a diferentes cosas para poder ayudarme a sostenerlo mientras se pegaban. Ahora, yo hice este patrón, pero realmente puedes crear los patrones con los palitos como tú quieras. ¿Por qué no? Podrías imaginarlo de atravesando, en lugar de poner los palitos en vertical, que la pintura fluyera de forma natural, como lo vamos a hacer así ahorita, también podemos hacerlo con los palitos en sentido contrario. Podríamos lograr un buen efecto. Ahora, yo cometí un error la primera vez que lo hice y quiero mencionárselos para que lo eviten. Fíjense que la primera vez que lo hice, yo dejé el centro muy pegado. Ahorita se los voy a enseñar, pero antes voy a decirles los materiales que vamos a usar. Voy a utilizar pintura acrílica y pinturas témpera, ¿ok? La blanca y la negra son acrílicas y estas son témperas. Y todas están preparadas con medium de pegamento blanco. Ya saben que la pintura témpera, voy a hacer una aclaración, prácticamente es un pigmento de color con agua. No tiene por su naturaleza la misma elasticidad que tienen las pinturas acrílicas. Para poder compensar lo que le hace falta a las pinturas témperas, lo único que necesitamos hacerla es con el medium de pegamento blanco. Pero ojo, aquí te sugiero que como lo que le hace falta a esta pintura es la elasticidad o el acrílico, que por eso se llaman estas así, empieces poniendo el pegamento blanco y solamente vas a poner el agua que necesites para ajustarla y lograr la consistencia que necesitamos para vertirla. ¿Cuál es la consistencia? Ya la hemos visto varias veces. La consistencia es que parezca una miel o un helado derretido. Imagínate un helado derretido. No es totalmente líquido, ¿verdad? Es un poquito cremosito. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de conseguir siempre en la consistencia de nuestras pinturas. Pero también recuerden que no todas las técnicas de vertido tenemos la misma consistencia. Y algo que fíjense que casi no les he hecho hincapié, pero esta vez sí me voy a empezar a enfocar mucho con ustedes, es que esta técnica de vertido es de experimentación. Así que los invito a estar experimentando siempre. Yo sé por los mensajes que me dejan que hay ocasiones en las que se frustran porque no les salen las células, que es lo primero que queremos hacer cuando conocemos esta técnica de pintura. Pero si ven algunos de mis videos, les he dicho de diferentes maneras hemos preparado las pinturas para ver si logran ustedes esa consistencia. Hola Villapurín, buenos días, bienvenida, gracias por estar aquí. Entonces, vamos a ver qué es, o sea, ya les hablé de las pinturas témperas. De hecho, tengo videos de cómo trabajar con la pintura témpera. Es mucho más económica también que las pinturas acrílicas. Y les digo que lo único que necesitan las témperas es la elasticidad que tienen las pinturas acrílicas. Al hacerlo con el pegamento blanco, logramos eso. Y yo he pintado con pinturas témperas y realmente no noto mucho la diferencia. Ahora, lo único que sí necesitas ver, lo que siempre les digo, qué cobertura tiene esa pintura, ¿no? A partir de ahí vamos a poder hacer lo que quieran. Entonces, después de que armemos, como les dije, el patrón con el que queremos vertir, que esto, ahora, si ustedes me pueden preguntar que después de si ya tenemos los palitos pegados, ¿cómo los vamos a quitar? No se preocupen porque la misma pintura
va a humedecer el pegamento que está y solamente vamos a tener que levantar los palitos y lo vamos, con eso lo vamos a retirar fácilmente. Ahora, miren, este lienzo, voy a poner abajo del lienzo en el centro un poquito para que me levante y pueda fluir más la pintura. No es este paso definitivamente no es necesario. Yo lo estoy haciendo porque miren, este lienzo, como ya es reciclado, tiene un poquito de juego, ¿sí? Ahora, si tu lienzo es nuevo, les voy a dar un tip. Si tu lienzo es nuevo y está el lienzo un poco flojo, ay, miren, ya lo moví. Es muy fácil. Por la parte de atrás vas a esparcir agua y lo vas a dejar secar y solito se va a extender, ¿ok? Pero en este caso, como es un lienzo reciclado, y además por la técnica que voy a usar, voy a poner esta tapita abajo del lienzo para ayudarme a que la pintura fluya mejor. Ahora sí, chicos. Les digo que y se los voy a mostrar así. Déjame ver si sí, qué bueno que me está funcionando. La primera vez que hice, miren el patrón que formé. ¿Qué creen que pueda salir de este vertido? Ahora, les voy a decir el error que cometí, que ojalá no les pase a ustedes. La primera vez yo dejé todos los palitos pegados al centro. Entonces, ¿qué provocó que dejara yo todos los palitos pegados al centro? Que la pintura no fluyera como yo quería. Y entonces tuve que ir poniendo la pintura de esta manera, así de uno por uno. El resultado me gustó, pero me quedé con la espinita. Y hoy aquí con ustedes me voy a sacar esa espinita. Vean el patrón cómo quedó. ¿Ok? Y la consistencia de la pintura. Te las voy a enseñar. Ahí está. Mire. Hace el hilito, quedó bien. ¿Ok? Déjenme hacer algo. Oiga, no se les olvide llegando y dejando su like, ¿ok? Bueno, miren este palito que se me enchuecó un poquito. Voy a ponerle la tapita en el centro y esta vez sí voy a vertir aquí la pintura porque sí la voy a dejar que se desparrame. Por eso, se desparrame, ¿está correcto? No, que fluya, porque no lo quiero mover. Entonces también la intención de la tapita que estoy poniendo en el centro es que se vaya extendiendo de forma natural sin necesidad de moverlo, ¿ok? Oigan, y fíjense que no les he preguntado desde la otra vez qué técnicas de vertido quieren que, déjame tocar, sí, para ver si está ahí. Quieren que hagamos la próxima semana. Ayúdenme a decidirme porque traigo algunas en mente, pero no. Quiero que ustedes colaboren conmigo, participen. Este palito. No, espero no influya en nada porque está pegado en la parte de abajo, ¿ok? Vamos a empezar a vertir pintura. Voy a poner primero el negro para que sea de los que si van saliendo, vamos a poner igual desde el centro. Y también, miren, yo a veces apresuro los procesos porque estamos aquí en vivo. Déjenme bajarles un poquito más la cámara. Acelero un poco los procesos porque no quiero hacerles muy largo el video, pero realmente debemos de darle un poquito más de tiempo también de que la pintura vaya fluyendo. Ahora voy a empezar a poner los colores que empiecen a contrastar. Vamos a ver cómo se va abriendo. Wow. Miren, cómo determina si un palito lo dejan un poquito más pegadito o no, que la pintura fluya más o menos. Aquí donde están más separados,
Voy a ver si puedo ponerle un topecito aquí o algo. Oigan, gracias a las que me han dejado ahí mensajes, comentarios bonitos. Y miren, aquí este palito está un poquito más metido al centro y eso está haciendo que corra menos. Entonces, si quieren que sea exactamente asimétrico, marquen las líneas con una regla perfectas, círculos perfectos, para que sepan a partir de dónde, cómo van a ir armando su patrón. Pero empiecen a jugar con ellos. Yo puse muchísimos para ver el resultado, pero ¿por qué no atravesar algunos o ponerlos un poquito sesgados para darle el movimiento a la pintura que ustedes quieren? Ok, después del amarillo vamos a poner el moradito. Sí, sí están viendo, ¿verdad? Me gustaría bajarles un poquito la cámara. Me voy a ayudar aquí donde yo veo que está fluyendo menos. Este palito me está molestando. Miren, me estoy ayudando con una pincita y con él. Ahí está. Déjenme se los acerco un poquito. Ahí está. Ahí van a poder ver mejor. Y quería, ¿saben qué? Ponerles, que poner mi pintura en recipientes para vertirlo mejor, pero yo necesito que ustedes noten la consistencia. Entonces, si lo pongo en ese tipo de recipientes, no van a poder ver la consistencia de la pintura, porque sé que con lo que más están enfrentando es a la preparación de la pintura. Lo sé por sus comentarios. Ahora después del blanquito vamos a poner. Ay, este palito, miren, lo hubiera pegado antes, se me está moviendo. Lo voy a quitar porque si no me va a echar a perder todo. Justo se me movió cuando estábamos en vivo. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya saben, la diferencia que va a haber aquí es por el palito. Y tratemos de vertir en el centro. Me está corriendo más para un lado que para el otro. Vayan fijándose cómo les va corriendo la pintura. Oigan, cuéntenme si pintaron, qué hicieron, este, cómo les fue de vacaciones. Me agarró me gustaría poder ponerles musiquita para podernos inspirar mejor, la verdad. En donde estoy viendo que no está fluyendo, estoy ayudándome a ponerle más pinturita.
No tiene nada de aditivos, ¿eh? Es solamente la pintura. Los invito a experimentar siempre con esta técnica. Que no limiten su creatividad. Además de cada vertido fallido, ganamos experiencia. Y con cada vertido que nos queda espectacular, ganamos confianza. Entonces, no paren, no paren. Ay, ya me va gustando un poquito más. Me voy a ponerle blanquito otra vez. Esta vez tómense el tiempo necesario, yo me los estoy tomando, de vertir la pintura con delicadeza. Y también fíjense que estaba con ganas de hacer un vertido directo, o sea, una copa de muchos colores, virtiéndola de aquí y que se vayan extendiendo, estaría espectacular. Si lo hacen, me dicen. Bien, bien, Albi. Yo sé que ya habrá que descanses un poquito porque a veces uno de las vacaciones llega un poquito cansada y ya te vas a poner al día. Lo espectacular se va a ver cuando retire los palitos, ¿eh? Es que, por favor, serenidad y paciencia. Nada más aquí que se me cayó este palito. ¿Por qué se me cayó justamente ahorita? Voy a hacer berrinche, oigan. Tanto que preparé mis cosas y todo para que un palito se cayera. Bueno, más bien yo lo tiré, la verdad. Siendo honesta, yo lo tiré. Lo que quiero es ya que empiecen a salir a partir ya está empezando a partir de la segunda, de la tercera capa, porque esta es la primera de palitos, la segunda y la tercera. Ya están empezando a salir. Vamos a ponerle un poquito de negro. Ya saben que trato siempre de contrastar los colores poniendo, por ejemplo, el negro. Si voy a poner abajo, tengo un color claro. Ahora, mire, fíjense, no había puesto negro y blanco. Aquí vamos a poner negro y blanco. Ya está empezando a correr más como yo quiero. Es lo que les digo. A ver, yo creo que, miren, mi sugerencia, yo dejé un círculo en medio aproximadamente de 2 centímetros. Yo creo que si dejan 2,5 centímetros de diferencia entre palito y palito, va a correr mejor la pintura. Yo, miren, una de los objetivos de estos videos es crearles la confianza y despertarles la curiosidad para que probemos diferentes técnicas de vertido. Solamente en la experimentación y, como les digo, en los éxitos y en los fracasos, ganamos tanto experiencia como seguridad en nosotros. Entonces, me gustaría poder motivarlos a eso, pero además, miren, otra de los beneficios, y algún día les voy a contar la historia, por qué, por qué abrí el canal y qué fue lo que me motivó, ¿no?
o en qué punto de mi vida o por qué empecé con esta técnica, y puedo asegurarles que esta técnica de pintura es realmente una terapia, pero además de la terapia, agiliza muchos, bueno, no agiliza, este, despierta muchos sentidos, más bien lo desarrolla nuestros sentidos, tanto, no nada más de la creatividad y del arte, viéndolo de esa manera, sino también en el sentido de la seguridad, de la autoestima, de la confianza en uno mismo, eh, nuestras habilidades también, eh, psicomotoras, tanto gruesas como finas, o sea, son muchas, muchas ventajas que nos da esta técnica de pintura, que además de eso nos permite expresarnos libremente, ¿no? No, y no tenemos como la presión o ¿cómo les diré? ¿Cómo podré explicarme así? Que tenemos que hacer todo perfecto y que tiene que estar de esta manera. Y por ejemplo, si quisieras pintar un rostro y que si se ve esto chueco, no, 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 puedes expresarte libremente. Y esto es una de las maravillas, ventajas y beneficios que nos da esta técnica de pintura. Miren, me pasé del negro, vámonos con colorcito. Creo que me estoy pasando de pintura. Oigan, hoy como que ando inspirada en, que tengo que darle tiempo, ¿eh? Por favor, denle el tiempo suficiente que la pintura fluya. Y yo sé que luego se brincan partes de los videos y por eso trato de hacérselo lo más corto posible. Fíjense que hay colores que se me perdieron. Ahí, voy a hacer algo. Me voy a preparar un poquito más de pintura de la amarilla porque creo que en el último me inspiré demasiadísimo con el negro. Mi palito amarillo. Miren, aquí tengo mi medium de pegamento blanco. Fíjense que además las pinturas témperas son mucho más fáciles de mezclar. En la preparación, la verdad, son mucho más fáciles. ¿Y qué creen? Creo que están saliendo hasta celdas. Yo no sé por qué me salen si no le pongo nada. A ver, a ver, a ver. Obviamente que no me quejo, ¿eh? Al contrario, al contrario. Miren, extraño a Miren, que últimamente no ha estado por acá. ¿Estará todo bien? Ya saben que uno, ay, ups, poquito, poquito, poquito con el negro, porque el negro más blanquito. Y también hay que darle tiempo, ay, perdón, miren lo que le puse, hay que darle un poquito de tiempo para que vaya escurriendo, vaya corriendo, corriendo, corriendo. Porque aunque el palito está en vertical, no crean, sí, es un poco le, de, le corta la velocidad al flujo de la pintura. Ahí está, tengo que darle tiempo, ¿eh? Disculpen, pero ahí sí. Voy a pasarle un poquito la antorcha, vamos a ver qué sale.
¿Ven que sí salen células? Ay, Dios. Y luego me escriben y me dicen: "No me salen". Pero miren esta pintura, además son acrílicas y témperas. Están con pegamento blanco. Las dejé un poco más líquidas para que pudieran fluir. Y miren, obviamente son células pequeñas, ¿verdad? Porque no tiene ningún aditivo, pero está muy bueno. Wow. Sí, 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 sí lograron ver en cámara, ¿verdad? Cómo, sobre todo en estas, cómo se fueron abriendo. Lo único que fíjense que el negro está ganándome demasiado. Esa parte no, no me gusta muchísimo. Voy a ponerle los otros colores, a ver si logro sacar la mayor parte del. Voy a tratar de sacar. Ya saben que me pueden dejar todas sus dudas. Yo sé que muchos de ustedes me ven en la repetición. Este, déjenme todas sus dudas, por favor. Ya saben que yo se las contesto. Este de aquí, no me gusta cómo se ve. Vamos a ponerle el blanco. Fíjense que todo el morado se lo comió. ¿Qué pasó con el morado? Mm, algo voy a tener que hacer aquí. Eso no me gustó. Eso de que se comió todo el morado, no estoy nada, nada, nada contenta. Voy a preparar más morado. No sé si la tapita que le puse abajo en lugar de ayudarme, me afectó. Pero ese negro, yo no sé si ustedes tengan un color, bueno, un color favorito, yo sé que sí, todos tenemos un color favorito, pero un color al que a la hora de vertir le huyen. O sea, como que no es un color que cuando lo han probado lo ponen y no les gusta el resultado. Si es así, pónganme a ver qué color. ¿Yo saben cuál? El, el azul ultramarino, porque siempre que lo pongo con un color, cualquiera que sea, siento que me come los siguientes colores. Y si lo pongo con amarillo, definitivamente no. Siempre me lo convierte en verde. Entonces, es ese color definitivamente, solamente cuando estoy trabajando en una gama de azules me gusta ponerlo. Y es un color que me gusta, pero a la hora de trabajarlo no me gusta que no me da los efectos que, o sea, como que me mancha los otros colores. Esa es la parte que no me gusta. Ya, voy a ponerle más amarillito. Oigan, no, hoy, ¿qué pasó?
De hecho, tengo un video que hice con esta misma técnica, pero que le digo que dejé los palitos pegados y tuve que vertir la pintura palito por palito, así, uno por uno. Como lo estoy haciendo ahorita para poderle dar un poquito más de formita. Ya, y le voy a poner el morado y ya. Nada más voy a dejar que se extienda un poco. En cámara no se ve nada bonito, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa. Ay, miren, estoy loca. Iba a ponerlo directamente en la botella. Ahora sí. No, el negro definitivamente, que yo sé que ahorita le va a dar un resultado. Ah, ¿y saben qué traigo en mente? Se los digo, para que me pongan en los comentarios, hacer un vertido, pero solamente con glitters de diferentes colores. O sea, hacer un vertido más bien con molde para que se vea como formada la flor, pero no de pintura acrílica, sino de glitters con pegamento blanco, como medio, para que cuando se seque solamente queden los brillos. Pero pónganme en los comentarios si quieren que haga esa, la hago la próxima semana porque ya tengo días con eso en mente, que se los quiero hacer. Ya no voy a vertir más pintura, ya lo voy a dejar así. Vamos a sacarle efectitos, sobre todo en la parte negra que no me... Déjenla correr un poquito para que cuando quitemos los palitos no se funda tan rápido la pintura. Wow. No me desagrada, ¿eh? No me desagrada. Yo sé que ahorita de allá, así como están viendo ustedes, no alcanzan ven solamente una mancha, pero, ay, necesito, que lo tengo que prender con la mano izquierda y que solamente prendiendo la de sentido contrario. Mira, qué bonita. Ay, ¿qué saldrá ahorita que quite los palitos? Y ya que lo quite, también va a fluir más la pintura. A ver, no sé si dejar pasar el tiempo porque están ahí, no los quiero hacer esperar mucho. Oigan, llegando y dejando su like. ¿Hay alguien por ahí que no me ha puesto su manita arriba? Ya los vi, ya los vi. Ujú. Solamente esta parte que ya saben que pues el palito aquí falló. Voy a ver si marcándolo así se va. Me marca algún efecto. Ahí está. Más para que no se vea tan. Tengo que dar tiempo, perdónenme. Y no les puedo poner algo avanzado porque pues la idea es que aprendamos, ¿no? Que exploremos, que experimentemos. Ya les dije que yo experimento por ustedes. Díganme, a ver, vamos a experimentar esto y yo lo hago. A mí no me da miedo ni me preocupa si en vivo nos sale bien o mal. Más bien, sí me preocupa, no me gusta. Y ya saben que hasta les bailo. Pero si nos sale mal, pues no importa, estamos experimentando, estamos ganando confianza y seguridad y experiencia. Entonces, miren, aquí hay un palito que se volteó y no vi desde cuándo. Ay, lo voy a quitar. Ven, les digo que no se preocupen de que peguen los palitos porque la misma pintura al humedecerlo. Wow. Ay, quiero dejarlo un poquito más de tiempo, pero me presiono con ustedes, chicos.
Y si no, yo después les hago uno y les hago el video. Voy a empezar a quitar los palitos. Yo por mí saben que yo me quedo aquí con ustedes 1, 2 horas, no importa cuánto tiempo. Pero miren qué fácil es retirar los palitos. ¿Ven? Nada más toman el palito, lo levantan hacia arriba y jalan hacia acá, hacia ustedes. Au. ¡Ay! Párate, párate, párate sin hacer. Oh, no sé si alcanzan a ver el, pero ellos van a eso. Aquí, ¿saben qué? Nada más de lo único que no estoy muy conforme es con la cantidad de negro que puse, pero miren, se están abriendo unas celdas y tienen unos efectos muy, muy padres. Very good, very nice. ¿Ven qué fácil es retirar los palitos? No se preocupen por el pegamento. Eso sí, traten de no ponerle demasiado pegamento, ¿verdad? ¡Wow! Ya lo estoy viendo más en forma. ¿Ven cómo? Miren, fíjense que estaba yo virtiendo y como se me cayó el primer palito, realmente como que me decepcioné un poquito. Ya saben que uno trata de ser como más perfeccionista y después cuando vi el efecto del negro como que no, pero ya que lo estoy viendo en conjunto, ¡wow! Me estoy sorprendiendo. Fíjense que ese pegamento con el que le pegué como que hace una pequeña natita. ¡Wow! Con menos negro y más de los otros, bueno, porque ya saben que yo, utilizo colores muy vibrantes, ¿no? Me gusta más así el color así muy no está mal, pero ya saben que cada uno tiene sus gustos, su estilo. Guau, ¿saben qué voy a hacer? Ay, qué bonito, sí me gustó. Miren que ya estaba yo, empezándome a frustrar. Guau. A ver, aquí entre el moradito. En el moradito y amarillo, entre amarillo y moradito. Guau. Casi tengo cubierto todo el lienzo. Hay unas partes que estoy viendo que a la parte de arriba le falta, ya saben, a toquecitos, sobre todo los bordes. Y donde consideren que le haga falta, póngale. Voy a ponerle aquí porque quiero contrastar un poquito. Voy a poner amarillo. Ahí está, que termine. Y además, si va a seguir fluyendo, cuando arreglan la parte donde haga falta, va a ayudar a que se extienda más pareja la pintura. Si no estaba fluyendo por ahí, al hacer esto va a empezar a fluir. Miren, ahorita les voy a acercar la cámara para que vean los efectos que salieron. El patrón no me quedó tan marcado como me salió la otra vez.
porque vertí la pintura diferente. Si pueden, vean ese video, cómo vertí la pintura y el efecto fue otro. ¿Mm? Voy a acercarles la... Se ve medio... En cámara no me... Voy. Voy a acercarles la cámara un poquito. Esta cosa no me deja. No se ve completo, ¿verdad? Que no quiero movérselos mucho. Ahí lo ven. Más completo. Pues miren que muy contenta no estoy, ¿eh? Y soy sincera con ustedes. El rojo y el azul ultramarino también, sí, también a mí. ¿Te gustó? Fíjate que tiene muy bonitos, pero ¿sabes qué pasa, Alvin? Que la otra vez que lo vertí, me quedó súper bien marcado y prácticamente parecía una flor así derramada. Entonces, aquí y voy a analizarlo muy bien. Y eso es lo que yo quiero con estos en vivos, que aprendamos juntos la experiencia. Y mira, que la otra vez lo que les dije es que yo dejé demasiado pegados los palitos en el centro y me vi obligada a poner la pintura así punto por punto con, en toda la vuelta. Y yo me quedé con la idea clarísima de que, según yo, de que si dejaba los palitos más abiertos, iba a tener el patrón que yo estoy buscando, que traigo en mi cabecita, y sin embargo, los dejé más abiertos y sí hay cierto patrón, sí, pero no el que yo estaba buscando. ¿Mm? Voy a volver a ver ese video. Es más, ¿saben qué? Voy a hacer cuando termine el en vivo, voy a poner en un comentario el video del vertido con los palitos que hice anteriormente, para que lo veamos y si pueden y si quieren, el próximo domingo me dicen, mira, pudo hacer esto o pudo hacer aquello, ¿sí? Voy a pasarle un poquito más de calor porque para ver si estas partes negras las desvanezco un poquito más, sobre todo en las partes negras. Miren, es que cuando paso se abren las células y entonces mato un poquito el negro que es el que no me está agradando, ¿sí? Y a lo mejor puedo pasarlo entre el morado y el amarillo para que se difumine y se vean más efectos. Pero ¿vieron cómo sí bajé la intensidad del negro con el calor? Ay, oigan, regálenme una antorcha porque ya estoy batallando mucho con esta antorcha. Miren, miren, ándale. ¿Saben qué? No lo voy a borrar. Lo voy a dejar porque quiero que lo analicemos el próximo fin de semana. Y cómo le bajé, miren, la intensidad a esos negros con el calor. Y no tiene nada de aditivos la pintura. Wow. Véanse, entonces, al hacer eso, ¿qué logré? Que el morado y el amarillo se vean un poco más, pero ese morado lo veo medio. Esta franja amarilla, este pedacito no me gusta. No sé, me dan ganas de hacerle con un globo en el centro, nada más para ver qué pasa. Y no me voy a quedar con las ganas, vamos a hacerlo. Tengo un globo chiquito, lo voy a inflar y vamos a hacerle aquí un efectito, a ver qué pasa. Ya saben, podemos cortar la pintura con
Con un pincel, con un puntero, con lo que quieran, podría, pero nada más quiero trabajar un poquito más este centro que lo veo así muy, muy burdo, la verdad, muy burdo. ¿De qué, Alvin? ¿De qué buena idea? Porque me agarré hablando como hilo de media y miren, ¿qué hago cuando voy a trabajar con un globo? Primero lo inflo totalmente, bueno, a su capacidad máxima. Después lo desinflo, lo vuelvo a inflar del globo. Ajá. Lo vuelvo a inflar, hago un poquito de resistencia, ya le bajo y ya la dejo en una capacidad mínima para que pueda hacer esto, pueda tener rebote. Ahora también, miren, por ejemplo, podemos poner una canica con una liga, voltear el globo y nos va a quedar como plisadito y de ahí también apretar. Pero esa técnica de globo, si quieren, después en otro video lo vamos a hacer. Otro domingo. Váyanme poniendo qué técnicas de vertido quieren que veamos los domingos. Además, quiero que bueno, mi idea, mi finalidad, mi deseo sería que podamos hacer un grupo de amigos amantes de la creatividad y del puring, del acrílico fluido, donde aquí pasemos un rato agradable, la verdad. Además de ver la técnica, pues chismeemos tantito. A ver, vamos a ver. Voy a hacerlo primero sin nada, ¿ok? Y después, si veo que se mancha mucho, voy a poner un poquito de morado para que el morado contraste con el amarillo. Pero recuerden tener también siempre un trapo a la mano, un trapito a la mano para limpiar. El globo es igual otra herramienta que usamos y ya saben que yo siempre les digo, cada vez que usemos una herramienta y toquemos la pintura e inmediatamente después hay que limpiarla. ¿Ok? Voy a apretar primero, vamos a ver. Ándale, ándale, le mató eso que yo veía medio feillo ahí. Ay, no, es que decía, no termina de gustarme. Ahí está, ahora sí ya se ve más. Ahora tengo un problema aquí con esta mesa que siempre se me viene todo hacia acá. Y si no, a la hora de... Y me pasó, oigan, ¿qué creen? ¿Qué crees, Alvin? ¿Viste el video que hice de las células que salieron enormes, camaleónicas? No, hombre, ese vertido, mira, ese día estuvo, espérense, ahora sí te voy a subir la cámara porque hasta me emocioné. Me emocioné. Mira, mira, mira lo que paró. Este fue lo que paró. Pero ¿qué creen? Ese vertido estaba armando las células camaleónicas y como nunca, de verdad, las células se abrieron, se abrieron, se abrieron y quedaron espectaculares. Pero se acabó el en vivo. Ay, espérenme, me quito el close-up. Ay, espérenme, otra vez. Y quedaron súper, súper bonitas. O sea, yo me sorprendí porque quedaron y además conforme iban pasando el tiempo crecieron súper bien. Pero terminando el vivo me puse a comer y ya saben que después uno se relaja y todo. Y lo dejé secando. Pero ¿se acuerdan que les he dicho que tengo un problema con esta mesa que yo ya la nivelé según por todos lados? Ya le puse el nivel también para ver si está perfecta y me fui. Porque en ese en vivo, hasta la parte de este lado que se veía oscura, cuando les hice el acercamiento de la cámara, vimos que todos los efectos estaban, ¡no, hombre!, maravillosos. Normalmente lo que estoy haciendo es que a veces en los en vivos pinto y después quito la pintura y ya, para tener otro lienzo para trabajar la siguiente semana, ¿no? Porque si no, me estoy gastando mucho en materiales. Entonces, dije, no, sí, esta maravilla se queda porque quedó espectacular y de hecho ese día ni siquiera le bailé. Hasta después me acordé, sí se merecía un buen baile. Pero total, que me fui como yo creo que en la noche, 9 de la noche,
vine, ay, dije, voy a ver voy a ver mi trabajo, voy a admirarlo, ya saben, ¿no? Y entonces vengo y me acerco y vi que el nivel de la pintura se fue haciendo para acá y la parte bonita de aquí me la sacó. Y las células camaleónicas enormes que estaban tan maravillosas, de verdad quedaron espectaculares, se habían alargado. No, ese día realmente, no lloré, pero sí terminé súper frustrada, ¿no? Y dije: "Ay, no, no, es que eso estaba espectacular, eso no me va a volver a salir, cómo se echó a perder", y ya saben, aquí en la casa yo diciendo: "No, tengo que hacer algo con esa mesa, no la soporto", ¿no? Ya van varias veces que me ha pasado, que no les he contado, pero me ha pasado. Pero ya no sé qué hacerle, la verdad ya no sé qué hacerle. Yo creo que tirarla, pero yo creo que no es la mesa, sino que ha de ser como que el desnivel del piso, y ahí no hay mucho que hacer. Entonces, bueno, total que me enojé, y, me puse con el pincel a retocar ciertas partes. Y este sí se los voy a aceptar porque, ¿qué creen? Bueno, ahorita lo están viendo de lejos. Todo estos efectos, de hecho, hasta el borde negrito que ven aquí, era natural, era natural. Por eso vean ese video, porque era un efecto natural. Y entonces, pues ya como sí siguió el efecto, pero yo lo retoqué un poquito más, me puse a trabajar con él en el pincel y miren lo que salió. Pero miren qué efectos y qué resultado. Wow, porque, miren, hasta toda esta parte de aquí, cuando ustedes la vean, eran unas células amarillas bordeadas con rojo que parecían como unas rocas encendidas, muy bonitas. O sea, todos los efectos de este cuadro habían quedado, no hombre, o sea, todo por donde lo vieras. Esta parte que de lejos se veía oscura ustedes en la cámara, todo estaba lleno de efectos, maravilloso. Entonces, después me puse a trabajar con el pincel y salió esto. ¿Y qué creen? Me gusta, estoy contenta. Todavía me falta darle una pasadita aquí de color, porque yo había dejado una parte en negro porque supuestamente yo quería que contrastara, pero ya después de que lo trabajé, dije, no, pues le voy a dar con amarillo. Y me falta darle una pasadita más. Pero ¿saben qué se me antoja? Ponerle resina. Este lienzo lo quiero para ponerle resina. Vamos a ver qué pasa, qué hago con pero les voy a hacer un short porque, como tengo la cámara de aquí arriba prendida, la dejé y ahí se ve cómo empieza, de cómo quedó y cómo empieza a escurrir la pintura, a escurrir y fue no perdiendo las formas porque ahora que lo veo así, de verdad, este lienzo desde su nacimiento fue perfecto, fue perfecto. Estoy muy contenta con él. Bueno, luego lo pongo bien. Y les cambié un poquito de otros cuadros, pero fíjense que tengo muchos con gatos y no he trabajado mucho con ustedes la resina. Si quieren que veamos de la resina, les voy a enseñar uno que hice con resina. Tengo varios, algunos los vendí y tengo uno parecido a porque ese día yo andaba con una idea. Ahora, espérenme, también les voy a contar algo. Cuando yo decido hacerles algo arriba a los lienzos, es cuando el fondo me queda para mí un fondo como sin chiste, pero tiene efectos, entonces trato de sacarle y miren, este fue el que hice. Pero se los voy a mostrar así para que vean que las flores y todo está texturizado. Puse textura. Sí, fíjate que sí. Sobre todo, tengo unas ganas de meterle la resina. Y entonces, bueno, lo hice texturizado. Y hice otro parecido, pero ese sí le puse resina. Ay,
Pero ¿qué creen? No le puse una capa de resina delgadita, ¿eh? Le puse una capa de resina gruesa. Ay, se los voy a posar. No sé si la luz les afecte. Ahí no les afecta la luz. Pero tiene, miren, ahora que ven un poquito más de mi, pues más o menos de mi estilo, digamos mi estilo, ¿no? Sí me gusta el color, me gusta mucho el color. Entonces, los lienzos, por ejemplo, el de este gatito, el fondo, si tú lo ves, sí tiene color, pero está un poquito triste. Entonces, lo que hice fue compensar esa falta de color con las flores y la textura y todo eso. Y es el mismo, pero le hice acabados diferentes. Este está todas las flores pintadas a mano. Y este lo texturicé. Pero además le puse, miren, unas piedritas. ¿Y qué creen? Que todas tengo, dije, como les estoy preparando un curso de 12 capítulos, que no crean, me ha costado trabajo, me puse a sacar cuadros para cambiar el escenario para los cursos, ¿no? Y encontré estos que se me habían olvidado. Y tengo, yo creo que como 200 cuadros en Cancún, que tengo las fotos en mi página de fanpage de Facebook, tengo muchas de las fotos de esos cuadros y me faltan subir muchas de otros tantos que he hecho. Pero no me acordaba de estos cuadros. Nada más que dije, si se los pongo aquí atrás, les iba a dar el brillo y no, entonces decidí poner los otros. Pero bueno, la verdad, definitivamente merece una resina y yo creo que va a quedar espectacular. Pues chicos, de eso se trata este canal. Acá, miren, lo de la florecita, lo del globito, lo voy a pasar a otro nada más para no dejar. Pero sí se notó el cambio. ¿Vieron cómo algo plano? Bueno, y toda la introducción de los cuadros es porque que les enseñé. Es el que, porque tiene unos efectos espectaculares y yo sé que está bonito, pero a mí me gusta más el color, más el color. Entonces, yo creo que fíjense que eso me pasa con el azul ultramarino y con el negro, que siento que me lo ensucia mucho o que quizá a lo mejor no me quedan con los colores tan vibrantes como a mí me gustan. Eso es lo que pasa. No quiere decir que esté así feo ni nada. Oiga, mi globito ya lo perdí. Aquí está. Voy a hacer, miren, lo que voy a hacer es que voy a poner un poco de pintura morada aquí en la mesa para que vean. ¿Sí? Y voy a sumergir el globo aquí y le voy a dar. Sí, sí me ven, ¿verdad? Aprietas y jalas hacia arriba. Y ahí quedó marcadita la flor. Esta parte pudiera hacer un arrastre así. Pero de aquí quedaron las líneas marcadas. Todo muy, todo que ver. Todo que ver. Pues chicas, ojalá pueda, y chicos, pueda motivarlos a experimentar, a, a probar todo lo que se les imagina, dejar fluir su creatividad, mantener nuestra mente creativa ocupada. Déjenme quitarles un poquito porque se me está cayendo. Miren, a ver si logran ver todos los efectos. Miren esto. ¿Saben cómo veo? Como si esto, como si hubiéramos hecho la técnica de arrastre, los hilos. Si esto yo lo girara, estos hilos se abrirían. Pero pues de eso no se trata el tutorial del día de hoy, ¿verdad? Déjenme acercárselos un poquito más. Mira, yo creo que se los acerco así
van a poder verlo mejor así. Ahí. Bueno, queridas, lindas, preciosas. ¿Tengo que bailar? Yes. Sí. Hoy fíjate que como que no es así de mí, o soy muy exigente, no sé. Efectos tiene, efectos tiene, la pintura no está, mezclada, enlodada, eso también está muy bien. Hay células, hay hilos, hay, algunos efectillos, pero también, ¿saben qué? Depende mucho de las técnicas que nos gusten. Y además esto es arte y el arte es subjetivo. Para algunos puede estar hermoso y para otros no. Y es respetable todo, ¿no? Entonces, pues, esto fue lo que salió el día de hoy. Ay, espérense. Esto fue lo que salió el día de hoy. Espero que les haya gustado. Fíjense que siempre les digo que el purín es mucho más que vertir pintura, pero quiero agregar otra frase que la traigo muy en mente y en cuenta. Esta técnica de pintura es de experimentación y es una técnica de vertido que no tiene límites. Entonces, que no seamos nosotros los que nos pongamos nuestros propios límites. Ya saben que este canal es para ustedes. Yo comparto mi experiencia buena y mala, todo lo que me pase, y nos vemos en el próximo video. No olviden ponerme su like y además también ponerme en los comentarios qué técnica de pintura quieren que veamos la próxima semana, ¿sí? Pero mientras tanto, ustedes ya saben, que fluya la creatividad. Besitos, bye. Gracias, Gracias, Alvi.